Hola amigos, el tema de hoy es número complejo. En este video vamos a hacer una introducción y cómo surgió la necesidad de que existieran estos números. Vamos. Bueno, como vamos a ver en este y otros videos que vamos a hacer respecto al tema, no tienen que asustarse demasiado con el nombre de número complejo, que no es un tema necesariamente muy difícil. Claro que cada profesor puede complicar con cualquier tema tanto como uno quiera. Los ejercicios no tienen un carácter de difícil o fácil según el tema. En todos los temas se pueden hacer ejercicios fáciles y difíciles, pero en sí, en general, todo el mundo se asusta con la palabra número complejo. Pero vamos a ver cómo surgió la necesidad de que existiera este sistema de numeración. Todos los sistemas de numeración surgieron por necesidad. O sea, la necesidad básica que tenía el ser humano a la hora de cuando recién estaba empezando, estamos hablando en épocas prehistóricas, y había empezado a tener su rebaño de ovejas o de lo que sea, o recolectaba. Bueno, la necesidad básica era contar. Entonces con los números naturales era suficiente. Es más, en muchas culturas contar era 1, 2 y 3, y sobre 3 era muchos para todo lo demás que no fuera 3. Pero bueno, contar fue la primera necesidad. De ahí surgen los números naturales. Luego, los demás sistemas de numeración surgen por la necesidad de que ciertas operaciones no puedan realizarse. Por ejemplo, los números enteros, ¿sí? Ustedes saben que los números enteros son los números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, y los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, los números negativos surgen con la necesidad de que la resta no siempre se podía hacer. Ustedes saben que 10 menos 6 es 4, pero 6 menos 10, con los números naturales, no se puede hacer. Es más, en la escuela se les sigue diciendo a los niños chiquitos, no, 6 menos 10, no puedes hacerlo. Entonces, al surgir los números enteros, los números negativos, podíamos hacer ese tipo de operaciones. 6 menos 10 es menos 4. Bueno, después sabemos que hay ciertas divisiones con los números enteros que no se pueden hacer. Por ejemplo, sí podemos hacer 10 dividido 5, que es 2, o 10 dividido menos 5, que es menos 2. Pero no podríamos hacer 10 dividido 7, porque 10 no es divisible entre 7. Y ahí surgieron los números racionales, o sea, las fracciones. Bien, parecía que estaba todo el mundo dominado con los números racionales en la época de los griegos, y los romanos usaban ese sistema de numeración, pero bueno, fue Pitágoras y con el mismo teorema de Pitágoras es que surge la demostración de que algún número no era racional. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 no es racional. Y justamente le llamaron irracionales porque le parecía que no podían existir ese tipo de números. Y sin embargo existen. Bueno, hasta aquí llegamos a los números reales. Reales que están formados por los racionales, que incluyen a los enteros y los naturales. Y a su vez los irracionales, que son números que están dentro de los números reales. Todo esto yo ya lo dejé sentado en un video, se los dejo acá el link. Y todo esto rápidamente es para llegar a los números complejos. ¿Y de qué operación surge la necesidad de los números complejos? Y bueno, ustedes ya hace tiempo les han dicho que raíz cuadrada de un número negativo no se puede hacer. Podíamos hacer raíz cuadrada de 9, que es 3, pero raíz cuadrada de menos 9 poníamos que no existía en el campo de los reales, o sea que no se podía hacer, que era imposible. Y bueno, justamente la raíz cuadrada de los números negativos es la que podemos hacer en la incorporación de este nuevo sistema de numeración. Y miren, la cuestión es así. Si tenemos, por ejemplo, como recién mencionamos, raíz cuadrada de menos 9, lo que podemos hacer, siempre que tengamos que hacer la raíz cuadrada de un número negativo, es descomponerlo de la siguiente manera. Menos 9 se puede escribir como menos 1 por 9. ¿Sí? O sea que esto se puede escribir como menos 1 por 9. Menos 9 es lo mismo que menos 1 por 9. Y a su vez, por una propiedad de las raíces, yo puedo separarlo en raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 9.
raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces a alguien se le ocurrió, este video no es de historia de la matemática, puede recurrir ahí a algún video que dice quién se le ocurrió qué cosa. A alguien se le ocurrió que raíz cuadrada de menos 1 podíamos ponerle un nombre y se le ocurrió llamar i, porque era imposible. Ahora se le llama números imaginarios, pero en su momento, en principio, era el imposible. Entonces esto daría 3 imposibles, 3i. Bien, esto se puede generalizar para cualquier número negativo. Si yo tengo raíz cuadrada de menos a y a sin el menos es un número positivo, yo lo puedo separar en raíz cuadrada de menos 1 por a, que es raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de a, y esto quedaría raíz cuadrada de a por, y a esto que le llamamos el imposible o el imaginario, por i. Quiere decir que si nosotros definimos que raíz cuadrada de menos 1 es i, podemos hacer este tipo de raíces cuadradas conveniendo eso. De que raíz cuadrada de menos 1 sea i, incluso si yo esto lo elevo al cuadrado a ambos lados, me quedaría que menos 1 es igual a i al cuadrado. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado igual i al cuadrado, elevando al cuadrado a ambos lados, se nos va la raíz cuadrada con el cuadrado y queda que i al cuadrado vale menos 1. Bueno, vamos a ver entonces qué interpretación geométrica puede tener esto, porque, a ver, los números reales se representan en la línea, en el eje real. Yo acá tengo un eje real, y acá tenemos el 0, y para este lado los positivos, para este lado los negativos, 1, 2, yo qué sé, raíz cuadrada de 2, pi, etcétera, menos 2, pero, ¿y los números complejos, si es un número, tiene que tener alguna representación? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente parte. En la primera parte de este video establecimos que raíz cuadrada de menos 1 le íbamos a llamar i, y a eso lo vamos a denominar unidad imaginaria, que como dijimos en un principio era la unidad imposible. Esa unidad en el campo de los números que vamos a llamar complejos, que ahora vamos a ver cómo lo vamos a formar. Vamos a empezar por razonar dónde va a estar ubicado esa unidad imaginaria. De alguna manera la tenemos que ubicar porque los números hasta ahora estábamos acostumbrados a que tenían una representación geométrica sobre el eje real. Entonces vamos a empezar dibujando el eje real. X. Y bueno, ponemos acá el origen, vamos a suponer que acá tenemos 1, 2, menos 1, menos 2. Y bueno, en principio no hay manera de poner raíz cuadrada de menos 1 sobre el eje real, porque el eje real es solo de números reales. Y esta nueva entidad que definimos no es un número real. O sea que, si está en algún lado, en esta recta no va a ser. O sea, vamos a ver cómo hacemos para ubicarlo o tener una precisión de dónde es que está. Vamos a empezar a razonar. La unidad en el eje, en los reales, es el 1. Y si yo multiplico por 1 cualquier número, me da el mismo número. Lo que podríamos llamarle la identidad. Si yo al 2 lo multiplico por 1, da 2, si al 3 lo multiplico por 1, da 3 y así sucesivamente. Tomando como unidad de negativos en menos 1, si yo multiplico cualquier número por menos 1, va a dar su opuesto. Bueno, caramba, si yo multiplico el 1 por menos 1, da menos 1. ¿Qué transformación geométrica le estoy aplicando al 1? El 1 se viene de acá para acá. Podríamos decir que es una simetría central, de centro O. Podríamos también decir que es una rotación de centro O y ángulo 180 grados. Si yo roto el punto menos 1 180 grados centrado en O, va a caer el menos 1. ¿Qué es lo que hago al multiplicar 1 por menos 1? Caramba, ¿qué pasa si al menos 1, donde llegué ahora lo multiplico otra vez por menos 1? Y menos 1 por menos 1, por la regla de los signos, saben que da 1. O sea que multiplicar por menos 1 al menos 1 me lo devuelve otra vez para acá. O sea que sería otra rotación de 180 grados. Y pasa con cualquier número. Si yo al 2 lo multiplico por menos 1, da menos 2, una rotación de 180 grados. Y si al menos 2 lo multiplico por menos 1, da 2, o sea, otra rotación de 180 grados. O sea, cuando yo estoy multiplicando por menos 1, a cualquier número, siempre lo voy a estar haciendo rotar y todos van a
destacar siempre sobre el eje real, porque son números reales. ¿Sí? No importa que sea número entero. Yo podría tener acá, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, multiplicarla por menos 1 y cae en menos raíz cuadrada de 2. Y a menos raíz cuadrada de 2 la multiplico por menos 1 y queda raíz cuadrada de 2. En todos los casos sería una rotación de 180 grados. Bien, teniendo eso presente, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Voy a borrar esta parte. Volvemos a dibujar el eje real. Y sabíamos que multiplicar por la unidad negativa, o sea, por menos 1, era una rotación de 180 grados. Si yo tengo un número, por ejemplo, 2, y lo multiplico por nuestra nueva unidad que acabamos de definir, la unidad imaginaria, que es i, 2 por i, es lo mismo que decir multiplicar 2 por raíz cuadrada de menos 1. Bien, no sabemos qué pasa con eso. Pasa algo misterioso, todavía no lo sabemos. Vamos a multiplicar de vuelta por esa unidad imaginaria. O sea, suponemos que esto lo vamos a multiplicar ahora al 2 por i, lo multiplicamos por i nuevamente, o sea, 2 por raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de menos 1 es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Y como bien saben, se va la raíz cuadrada con el cuadrado y 2 por menos 1 da menos 2. ¡Caramba! Quiere decir que si yo multiplicar por menos 1 era una rotación de 180 grados, yo tengo que aplicar 2 veces la transformación de multiplicar por i para obtener esa rotación de 180 grados. Claro, porque yo partí del 2. Partí del 2 y llegué al menos 2. Pero no multipliqué una vez por i. Tuve que multiplicar 2 veces por i para llegar al menos 2. Quiere decir que yo tuve que ir en 2 tramos, multiplicar 2 veces por el mismo número imaginario hasta llegar de acá hasta acá. Y una rotación de 180 grados, ¿cómo podemos dividirla entre 2? Y en 2 rotaciones de 90. ¡Ah, caray! Quiere decir que si yo roto 90 grados hasta acá, correspondería a la multiplicación del primer i. Y si yo roto otros 90 grados hasta acá, sería la multiplicación por el segundo i. Ah, bien. Entonces, con ese razonamiento, vamos a hacerlo así como lo hicimos con el 2, con el 1. Si yo el 1 lo multiplico por i, queda acá. Y si lo multiplico por i y por i, sabemos que entonces va a quedar en menos 1, o sea, queda acá. Quiere decir que esta es la ubicación de la unidad imaginaria. Quiere decir que la unidad imaginaria es una unidad que debemos ubicarla en un eje perpendicular al eje del real. O sea, un nuevo eje, eje x, eje y. Quiere decir que en el eje x, los números complejos, vamos a tener como unidad el 1. Y en el eje y, en los números complejos, vamos a tener como unidad el i. Por eso es que la unidad imaginaria se ubica sobre un eje vertical. ¿Ven qué sencillo saber de dónde salen las cosas? Bien. Ahora, para complementar esto, vamos a ver cómo definimos cualquier punto del plano y después algunas operaciones. Bueno, habiendo establecido que en este eje de las x vamos a ubicar los números reales y en el eje de las y vamos a ubicar como unidad la unidad imaginaria, vamos a llamarle a este eje real y a este eje imaginario. Si la unidad imaginaria es el i, obviamente todos los números van a ser múltiplos de ese i. 2i, 3i, menos 2i, etc. Y entonces vamos a poder darle a cada punto del plano una representación numérica de la siguiente manera. Supongamos que tenemos que representar el punto del plano 3, 2. 3 en el eje de las x, 2 y en el eje de las y. Bien, tenemos un punto del plano. Bien, así como tenemos un punto del plano, cualquier punto del eje x correspondería a un número real. Por ejemplo, esto corresponde al real 1, al real 2, al real menos 2. Y en el eje imaginario tenemos los imaginarios puros, que son i, 2i, 3i. Pero si yo tengo este puntito que está acá, no lo podemos representar ni como un número real puro, ni como un imaginario puro. ¿Por qué? Porque va a tener una componente real y
una componente imaginaria. Correspondería a las coordenadas de ese punto, coordenadas cartesianas de ese punto. Y esa notación correspondería a lo que se llama la notación cartesiana de los números complejos. Generalmente se designa como z a un número complejo. Z igual 3, 2 sería la representación de este número complejo en la notación cartesiana. Pero esta notación, que si bien es muy cómoda, no es la más utilizada. Vamos a definir una notación que se llama notación binómica. Nosotros sabemos que a cada punto del plano le podemos asociar un vector. El vector que parte del origen y llega hasta ese punto. Supongamos este vector. Ese vector representa a este número complejo. Vamos a llamarle z al vector y a al punto. Al punto del plano que representa a ese número complejo se le llama afijo del complejo. Este puntito entonces A es el afijo de z. Bien, saben ustedes que los vectores se pueden sumar por el método del paralelogramo. Lo saben de matemática, lo saben de física, y este vector se puede escribir como la suma de este vector más este vector. Bien, este vector mide 3 unidades y este vector, que está acá, mide 2 unidades de i. Quiere decir que si este mide 3 y este mide 2i, al vector z se lo puede escribir como 3 más 2i, que representaría la suma de estos dos vectores. ¡Caramba! Y esa forma de representar un número complejo se denomina notación binómica, donde el primer numerito se le llama la componente real y el segundo, que está multiplicado por i, componente imaginaria. Así que generalizando, z igual a más b por i sería la notación binómica. A sería la componente real y b, solo b, sería la componente imaginaria. Bien, como va surgiendo que es un número complejo. Ahora, entonces, al plano se le llama plano complejo y la notación C sería la de los números complejos. Nosotros cualquier punto del plano sabíamos representarlo con 2 coordenadas y la notación era R2. R2 porque estaba formada por 2 números. Ahora, cada punto del plano va a estar representado por un solo número, pero ese número en el campo de los complejos. Quiere decir que el número 3 más 2i representa a un número que está asociado a un punto del plano y a un vector que parte del origen. Bien, con esto ya queda definido qué es un número complejo. Y vimos la notación cartesiana y la notación binómica, que es la que vamos a usar frecuentemente para realizar casi todas las operaciones. Vamos a definir después otra notación en otro video que se llama notación polar, con la cual podemos hacer más operaciones. Pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, con esta notación binómica. Vamos a eso, copien hasta acá. Bien, comenzamos con las operaciones más sencillas, que son la suma y la resta, obviamente. Si yo tengo dos complejos, z igual a más b por i, y otro complejo z' igual a' más b' por i, donde a y b, a' y b' siempre van a ser números reales, las componentes reales y la componente imaginaria, a y b siempre son números reales. El que es complejo es todo a más b por i. Si yo quiero sumar estos dos números, la suma de z más z', simplemente lo que tenemos que hacer es sumar las componentes real con real, imaginaria con imaginaria, sacando la i de factor común. Vean qué sencillo con un ejemplo numérico. Si yo tengo el complejo z igual 2 menos 4i y complejo z igual 7 más 8i, para sumarlos, sumo real con real, 2 y 7, 9. Menos 4 más 8, 4. 9 más 4, i. Bien, así es la suma. Y la resta es exactamente el mismo concepto. Para eso vamos a definir el complejo opuesto.
que z es a más b por i, su opuesto, o sea, menos z, va a ser menos a menos b por i, o sea, cambiarle el signo a las dos componentes. Quiere decir que si yo tengo que restar, dos complejos, lo que puedo hacer es sumar el opuesto. Así que, por ejemplo, si yo tengo esta misma operación, pero en vez de sumar queremos restar 2 menos 4i, y queremos restar, vamos a plantearlo de esta manera ahora, 7 más 8i, este menos lo transformamos en más, y sabemos que la resta es la suma del opuesto, que decir que transformo la resta en suma y hago el opuesto de este número. El opuesto es cambiarle el signo a ambas componentes. Menos 7, menos 8i. Ahora sumo la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. 2 más menos 7 es menos 5. Y menos 4 más menos 8 es menos 12i. Y ese es el resultado de la resta. Bien, como ven, es sumamente sencillo sumar y restar. Bien, vamos a ver ahora la multiplicación, que también es muy fácil. Ya habíamos visto en la primera parte que decir que i es raíz cuadrada de menos 1 era lo mismo que decir que i al cuadrado es menos 1, porque si elevamos al cuadrado a ambos lados, raíz cuadrada y cuadrado se van y queda que i al cuadrado vale menos 1. Bien, lo único que tenemos que hacer para multiplicar dos números complejos, vamos a verlo con cualquier ejemplo numérico, 2 menos 3i por 4 más 2i, es hacer la vieja y querida distributiva como hacían cualquier distributiva con polinomios. Hacemos 2 por 4, que es 8, 2 por 2i, que es 4i, menos 3i por 4, que es menos 12i, y menos 3i por 2i, menos 3 por 2 es menos 6, y i por i, como saben, es i al cuadrado. Bien, ahora como sabemos que i al cuadrado vale menos 1, cada vez que aparezca i al cuadrado lo debo cambiar por menos 1. Entonces quedaría 8 más 4i menos 12i menos 6 por menos 1. Y como bien saben, menos 6 por menos 1 es más 6. Se quedaría 8 más 4i menos 12i más 6. Ahora tengo dos componentes reales y dos componentes imaginarias. Sumo la real con la real, la imaginaria con la imaginaria. 8 más 6, 14. 4i menos 12i menos 8i. Y ese es el resultado de la multiplicación de dos números complejos. Bien, y ahora vamos a ver, para finalizar este video, lo que es el conjugado y la división. Vamos a definir conjugado de un complejo. Si yo tengo z igual a más b por i, se define como conjugado, se anota con una rayita arriba, a cambiarle el signo a la parte imaginaria, o sea, sería a menos b por i. O sea, el conjugado de a más b por i es a menos b por i, y el conjugado de a menos b por i es a más b por i. O sea, solo cambiante, ojo que no es el complejo opuesto. Vamos a aclarar bien. Si yo tengo, por ejemplo, z igual 4 menos 3i, que representaría al punto 4 menos 3, representaría a este punto, este sería el afijo, este sería el complejo z. Ojo que tenemos que el opuesto, que no es el conjugado, el opuesto, o sea, menos z, sería cambiarle el signo a ambos, a los dos. Menos 4 más 3i. Y como pueden ver, menos 4 más 3i nos quedaría acá. ¿Ven? Este sería el opuesto. Quedaría en una simetría central de centro de no. Pero el conjugado
z con la rayita arriba, que quiere decir conjugado de z, sería, como recién dijimos, cambiarle el signo solamente a la componente imaginaria. O sea, cambiarle el signo al menos 3i. O sea que sería z más 3i. Ah, caramba. O sea que, perdón, quise decir 4. 4 más 3i. 4, 3 estaría acá. Quiere decir que la representación esta que está acá sería la del conjugado. O sea que en un complejo su opuesto se corresponde el afijo en la simetría central de centro O. En cambio el conjugado en una simetría axial de eje, el eje de las X. ¿Ven? Que estos dos son simétricos respecto al eje. Bien, así que teniendo definido lo que es el conjugado, vamos a poder hacer la división como sigue a continuación. Si quieren copien esto, pausan y seguimos. El conjugado de un número complejo cumple con una característica importante, y es que la multiplicación de un número complejo por su conjugado siempre da un número real. O sea, si yo multiplico z por z conjugado, da un número que pertenece al campo de los reales. ¿Por qué? Es muy sencillo de ver. Si yo tengo que z es a más b por i y z conjugado es a menos b por i, multipliquémoslos. A más b por i por a menos b por i. A por a es a al cuadrado. A por menos b por i es menos a por b por i. B por i por a es más a por b por i. Hicimos esta y ahora falta esta. B por menos b cuadrado, y por i cuadrado. Quiere decir que como i cuadrado vale menos 1, y observen que estos dos términos que tienen la componente imaginaria son opuestos, así que se van, y menos b cuadrado por menos 1 da más b cuadrado, quedaría que esto es a cuadrado más b cuadrado. Caramba, quiere decir que si yo tengo que multiplicar a más b por i por a menos b por i, ya sabemos que como estos son conjugados, que el producto de ambos siempre va a dar a cuadrado más b cuadrado, y esto es un número que pertenece a los reales porque no tiene componente imaginaria. Bien, bueno, los que les interesa esta demostración pueden copiarla pausando el video, y esto es lo que vamos a usar para dividir. ¿Por qué? Miren. Supongamos que tenemos que dividir 3 más 4i dividido 5 menos 2i. Lo que voy a hacer, la técnica que vamos a hacer es a este cociente multiplicarlo arriba y abajo por el conjugado del denominador. Ahí está, o sea, lo multiplico numerador y denominador por el conjugado del denominador. Bien, o sea que el 3 más 4i queda igual. El 5 menos 2i queda igual. Pero además, al lado de ambos pongo el conjugado del de abajo. Y el conjugado de 5 menos 2i es 5 más 2i. Ahí va. Arriba y abajo el mismo, el conjugado de este. Ahora tenemos que hacer la distributiva arriba y abajo. 3 por 5, 15. 3 por 2i, 6i. 4 por 5, 20i. 4 por 2, 8 y cuadrado. Y ya sabemos, por lo que acabamos de demostrar hace un instante, que la multiplicación de dos números que son conjugados entre sí da un número real. ¿Sí? Teníamos una fórmula, pero si no quieren usar la fórmula, hacemos la distributiva de vuelta. 5 por 5, 25. 5 por 2i, más 10i. Menos 2i por 5, menos 10i. Menos 2i por 2i, menos 4 y cuadrado. Y ahí está, se van los i. Siempre abajo se van a ir los i. Bueno, ambos y cuadrados los cambio por menos 1. Entonces quedaría 15. Puedo juntar 20i más 6i más 26i. Y 8 por menos 1, menos 8. Ya estamos cerca. 25. Menos 1 por menos 4 es más 4. 25 más 4, 29. Y ahora junto 15 menos 8, que son componentes reales, tenemos 7 más 26 y sobre 29. Bueno,
ya casi lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer para expresar bien el resultado es esto. Separarlo de esta manera. Pueden hacer ese dibujito, que es muy conveniente, y quedaría 7/29 más 26/29, y ese es el resultado de la división. Como ven, muy fácil. Ya sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos, y además sabemos de dónde salen y por qué. Bueno, en otro video vamos a hablar de potencia en número complejo, vamos a hacer ecuaciones con números complejos, sistemas de ecuaciones con números complejos, otra notación que se llama notación binómica y otra notación más que se llama notación trigonométrica, así que tenemos por unos cuantos videos más. Espero que esto les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.